Hola, buenos días. Mi nombre es Laurence Sabin. Soy investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM en su sede de Ensenada, localizado en Baja California. Pues estoy trabajando en el descubrimiento y el estudio de las características físicas químicas de estrellas evolucionadas. Entonces, cuando estoy hablando de estrellas evolucionadas, estoy hablando del futuro de estrellas como nuestro Sol, o un poquito más grande, y el futuro de estrellas muchísimo más masivas que nuestro Sol, más de 8 veces la masa de nuestro Sol actual, y cómo ellas van a terminar su vida y todo lo que van a arrojar en el medio interestelar. Entonces, básicamente, nosotros nos dedicamos a este tipo de estudios físicos, químicos y también cinemáticos. Entonces, para llegar a ser astrónoma, astrofísica, pues fue un camino bastante largo, pero fue también muy interesante. Entonces, primero hice una licenciatura en física y química que duró 3 años. Fue en la Universidad de Antilles, en el Caribe francés en este caso. Después hice un máster, entonces la primera parte del máster física-química fue también en la Universidad de Antigüedad y un año de especialización en astronomía. Entonces esto fue en la Universidad de Nice-Sophia Antipolis en el sur de Francia. Una vez obtenido el máster, entonces uno se especializa aún más en lo que quiera hacer. En mi caso era astronomía y astrofísica, y ahí hice un doctorado especializado en el Jodrell Bank Center for Astrophysics. Entonces es un lugar en Manchester, en la Universidad de Manchester. El doctorado duró 4 años, pero hice un año como estudiante en el Isaac Newton Group of Telescope en La Palma. Ellos tienen un programa que permiten a los estudiantes que están haciendo su doctorado de poder asistir a los astrónomos cuando ellos hacen sus observaciones. Entonces nosotros les ayudamos durante la primera noche en manejar el telescopio. Este programa es muy interesante y para mí fue sobre todo muy, más que interesante, aprendí muchísimo porque ahí como mi carrera después fue más bien de observadora, entonces uno aprende todos los trucos que hay detrás de hacer de esas imágenes bonitas que uno tiene, esos espectros bonitos, cómo se obtienen, cómo se reducen, cómo se analizan, etc. Entonces fue bastante interesante. Después de obtener el doctorado, pues uno lo que hace son lo que llaman estancias postdoctorales. Entonces, básicamente uno se queda en una institución donde uno desarrolla su trabajo, su tema de investigación. Desde el doctorado lo que me interesó fue justamente el ámbito de las estrellas evolucionadas, en particular unas que llaman nebulosas planetarias. Estos objetos son muy interesantes porque realmente es como nuestro Sol se va a convertir. Entonces, este postdoc, el primer postdoc que hice fue, por supuesto, en astronomía y astrofísica y duró 2 años y fue en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Entonces, cuando uno hace un postdoc, uno es bastante autónomo, aunque tiene un supervisor. Entonces, es un estado entre el estudiante, que es totalmente supervisado, y un investigador que es totalmente libre. Entonces, ahí uno aprende básicamente el trabajo de investigador. Hice un segundo postdoc en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y entonces ahí trabajé con muchos colaboradores en este caso. Y finalmente, después de postular para una plaza, pues la obtuve en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Entonces, esto concluye, digamos, toda la trayectoria de estudios que uno puede tener típicamente para ser astrónomo o astrofísico. Entonces, como estaba diciendo, fue un largo camino, pues entonces uno viaja de la costa del Pacífico, atravesando el Atlántico, pero lo bueno es que hay dos cosas, es que uno
encuentra muchos investigadores a lo largo del tiempo con los cuales uno aprende mucho y aprende a conocer. Entonces es muy interesante para lo que llaman el networking, es decir, hacer contactos con la gente. Y lo otro es que uno, pues, en términos de vida normal, digamos, pues podemos ir en varios países, aprendemos, no voy a decir, por algunas veces aprendemos nuevos idiomas, pero también las culturas de las personas a donde vamos. Entonces es bastante interesante para abrir la mente, digamos, sobre cosas nuevas, y eso es un poquito lo que se espera de un científico, siempre tener la mente abierta a nuevas experiencias. Lo más interesante para mí siempre fue el tema de la investigación, es decir, que tener un problema y tener que resolverlo. Entonces es un poquito como un inspector, un policía, es decir, que hay un problema que tenemos y hay varias pistas que podemos seguir para solucionarlo. Entonces buscamos igual por qué, cómo, cuándo ocurrió tal evento. Pero en nuestro caso es un problema científico, es un problema astrofísico. Y básicamente esto es interesante en el sentido de que la otra cosa interesante es que tenemos que colaborar. Entonces, la colaboración, como lo acababa de decir, es muy importante en la ciencia en general. Uno no hace ciencia de manera individual, ya es realmente con un grupo de colegas que cada uno puede tener su especialización. Por ejemplo, pueden necesitar justamente responder a un problema científico, uno puede necesitar observación y teoría. Entonces sería interesante en el grupo tener gente que son especializados en observación, pero en las observaciones hay diferentes tipos de observaciones en el óptico, en el infrarrojo, en los rayos X, y son cosas diferentes. Hay también la parte teórica, entonces la gente que está trabajando con modelos, hay diferentes tipos de modelos que existen dependiendo de lo que uno quiere hacer. Entonces las colaboraciones son muy importantes para nuestro ámbito, y es lo que me gusta mucho, resolver un problema con muchas personas, muchas o pocas personas, y sobre todo lo bueno, la cosa satisfactoria es cuando llegamos al final de una investigación, es decir, que solucionamos esta problemática inicial, pero en general al hacer esto destapamos muchas otras cosas interesantes también que hay que responder. Entonces siempre es algo que vamos adelante, y eso me gusta mucho. Ok, eso es una pregunta que tiene mucho, sobre todo cuando estamos hablando con el público en general. Pues no, si estoy hablando de cosas como UFOs o en el cielo, etcétera, pues no. Y no conozco ninguno de mis colaboradores que tampoco durante sus noches de observación ha podido ver estos. Entonces la respuesta es definitivamente no. Ok, entonces ahora estoy estudiando con un grupo de colegas una serie de nebulosas planetarias que son las nebulosas planetarias son en general viejas, evolucionadas, vamos a decir. Pero estas lo son aún más, porque ya todo el material que están arrojando en el medio interestelar, que hace que antes eran sus capas. Imagínense ahora las capas del Sol que ya no están, todo se está yendo por afuera. Entonces todas esas capas ya se están diluendo en el medio interestelar. Entonces nosotros estamos estudiando estas últimas fases de la vida de las estrellas para ver cómo se origina esta, entre comillas, muerte. Entonces aquí tenemos algún ejemplo de nebulosas planetarias donde estudiamos no solamente la física, la química,
la física en términos, por ejemplo, de morfología, las velocidades a las cuales se están arrojando en el medio, están evolucionando dentro del medio interestelar, las velocidades a las cuales están expulsando sus capas, la química, que pueden ver ahí una tabla, no presten mucha atención, solamente para mostrarles que hay varios elementos, iones, iones, en algunos casos algunas moléculas que todavía están y que también van a ser expulsadas en el medio interestelar. Entonces nosotros cuantificamos esto y todo eso, no hay que olvidar, es que regresando al medio interestelar pues va a dar pie a que tengamos la nueva generación de estrellas. Entonces nosotros hacemos este tipo de estudio. Otro aquí es más enfocado a la cinemática. Por ejemplo, en esta nebulosa lo único que podíamos ver era esto. Entonces ven que es algo bastante rompido y nos hemos dado cuenta haciendo diferentes tipos de observaciones combinadas con modelos, en este caso modelos que llaman morfocinemáticos, pues nos hemos dado cuenta que lo que estamos viendo es un toroide y que este toroide está compuesto de material, pero este material ya no es ligado, entonces todo se está desmoronando y la parte del outflow, la parte perpendicular que normalmente vemos en muchas nebulosas planetarias, pues esta parte ya no se ve. Solamente pudimos ver rastros, pero muy débiles. Entonces todo eso ya se diluyó en el medio interestelar. Entonces podemos calcular las edades, etcétera, etcétera. Entonces son estas cosas que nos interesa estudiar y que estamos haciendo con varios colegas, algunos del Instituto de Astronomía en Guadalajara. En términos de estudio tenemos también el magnetismo. Entonces me gusta mucho esta parte que es el magnetismo en estas estrellas evolucionadas, porque es un aspecto que no es tan estudiado, porque pienso que la cosa es que es un poquito difícil en el sentido de observaciones. Las observaciones pueden ser complicadas, las reducciones de datos pueden ser complicadas a veces, pero los resultados que uno obtiene son muy interesantes. Entonces nosotros ahí lo que queremos hacer es mapear el campo magnético que puede existir en estos objetos. Entonces ahí tienen un ejemplo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque uno de los problemas que teníamos en el campo de estrellas evolucionadas es el siguiente. La mayor parte de las estrellas, cuando están más jóvenes de la edad del Sol o cuando están a una etapa aún más avanzada, cuando se transforman en gigante roja, pues ellas todavía tienen una morfología más o menos esférica. Sin embargo, cuando se convierten en nebulosa planetaria, pues se cambian rápidamente en unas cosas, pero totalmente diferentes. Es decir, que tenemos estructuras bipolares como pero también multipolares, con simetría puntual, con nudos, con un montón de estructuras que hacen que la nebulosa ya no es esférica, y la mayor parte de esas nebulosas planetarias así están. Entonces, una de las grandes preguntas es ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento que hace que tenemos este cambio drástico en la morfología? Pues una de las hipótesis es la presencia de un sistema binario, que les voy a mostrar en poco, y lo otro es la acción de los campos magnéticos. Entonces nosotros nos dedicamos a buscar y a medir también esos campos magnéticos. Aquí en este caso solamente la idea era mapear el campo y usar modelos, entonces modelos en este caso magnético-dinámicos, para poder tener una idea de cómo serían para reproducir nuestras observaciones, para tener una idea de cómo sería la distribución del campo en nuestro objeto, pero esta vez en 3 dimensiones. Los modelos hidrodinámicos no son modelos solamente de diseño, es decir, que hay física detrás. Entonces, esto son cosas son códigos muy pesados, pero igual nos pueden indicar los pequeñitos detalles o detalles finos que las observaciones a veces a las cuales no pueden llegar.
Entonces estaba hablando de los sistemas binarios y aquí les muestro un pequeño video de un estudio que nosotros hemos hecho de un sistema binario con una de las estrellas es magnética, de hecho. Entonces el grupo descubrió este toroide grandote de polvo que hay alrededor y estamos viendo la interacción de una de las estrellas con justamente este polvo, este toroide de polvo, que a cada vez que lo está rozando, qué pasa, en cuánto tiempo está dando vuelta, etcétera, etcétera. Entonces todos estos estudios de binariedad involucran de nuevo una colaboración con varios otros investigadores. En este caso una parte de ellos fueron en los Estados Unidos y pues nosotros estamos continuando estudiando este tipo de interacción de binaria además del magnetismo. Y finalmente les quería presentar un otro proyecto que uno podría pensar que es totalmente distinto. Se trata de un telescopio nuevo que está localizado en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, aquí en Baja California. Es un telescopio que se llama SENTES, es de 1 metro y es dedicado a descubrir y seguir exoplanetas. Exoplanetas son todos esos planetas fuera de nuestro sistema solar. Entonces aquí les muestro un primer resultado donde se pudo hacer un estudio de las características de un sistema binario, el TOI 1266. Entonces hay el 1266b y 1266c, que son dos planetas. Entonces fue de los primeros resultados de este telescopio, que también está buscando planetas dentro de la zona habitable, planetas rocosas. Entonces, ¿en qué esto podría ser relacionado con las estrellas evolucionadas? Pues una otra pregunta en el campo es ¿qué pasa con las planetas una vez que están orbitando una estrella, una vez que esta estrella evoluciona? Porque, por ejemplo, tomando en nuestro Sol, una vez que va a dejar de quemar su hidrógeno, va a empezar a inflar, va a empezar a tener un diámetro aún más grande, va a convertirse en gigante roja, quemando otro tipo de elemento, en este caso helio, y después va a tener un núcleo de carbono y de oxígeno. Pero lo importante es el tamaño. El tamaño va a aumentar muchísimo. Cuando va a aumentar, pues los planetas interiores como Mercurio, Venus y la Tierra, pues estas no van ya a poder ser viables, porque van a estar dentro del radio del Sol en este momento. Pero los planetas más exteriores, Júpiter, Saturno, Venus, quién sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando tenemos este tipo de esquema, este tipo de escenario, y además cuando nuestra estrella ya va a arrojar todo sus capas externas, hay que pensar que habrá choques, etcétera, que van a ser eventos bastante impresionantes. Pues, ¿qué podría pasar con todos esos planetas? Pues justamente hay muchos grupos que están intentando ver si al final de la vida de una estrella todavía podemos tener unos planetas que podrían ser en la zona habitable de dicha estrella. Entonces, por supuesto, hay muchos movimientos involucrados, mucha física ahí involucrada, pero en términos de observación es un poco lo que se está buscando. El final de la vida de la estrella, de nuestro Sol, pues va a ser lo que llaman una enana blanca. Entonces, buscar exoplanetas, buscar planetas alrededor de una enana blanca, pues esto nos daría una idea muy interesante del futuro de
lo que podría ser nuestro propio sistema solar. Entonces eso es muy interesante y son de los estudios que se pueden hacer con este telescopio SENTEX. Entonces, bueno, como hayan visto durante toda esta charla, se han dado cuenta que soy observadora más que teórica. Entonces ahí les presento un par de telescopios que estoy usando. La lista no es exhaustiva. Aquí tenemos, por ejemplo, el GTC, que es un telescopio de 10 metros en las Islas Canarias, el Observatorio Astronómico Nacional el telescopio de 2 metros en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. También tenemos arreglos, entonces los arreglos lo que hacen es que nos permiten ver cosas con detalles muchísimo más finos. Entonces el SMA en Hawái y ALMA, que es un arreglo de telescopios un poquito más grandes, de 12 metros, son unos 40, 50 dependiendo del arreglo. Y ALMA está en Chile, pero también tenemos aquí en México el LMT o GTM, Gran Telescopio Milímetro. Y finalmente, no solamente nos quedamos en la Tierra, pero también a veces necesitamos ir en el espacio. Entonces, ahí es el Hubble Space Telescope o el XMM Newton. El XMM Newton que observa en rayos X. Pues de hecho, hablando de observación en rayo X, muchos de esos telescopios nos pueden mostrar una cara diferente de lo que estamos, de la luz, de la información. En el óptico, en el infrarrojo, en el milimétrico y en este caso en los rayos X. Entonces hay muchos grupos de estudios de estrellas evolucionadas en México. De hecho, México es un líder en términos de tales estudios y pues si están interesados, pues les invito a contactarles o pueden contactar a mí y les puedo dar unas más informaciones sobre todo eso. Muchas gracias.